Gloria a Dios. Maravilloso, qué bien. Feliz tarde, ¿verdad? Para todos. Un gozo, un privilegio poder estar en la casa del Señor para adorarle, para bendecirle, ¿verdad? Para glorificar su nombre y también para venir a entregarle nuestros pecados, nuestras debilidades, porque en Él es que tenemos nuestra fortaleza, ¿verdad? Vamos de inmediato a la porción de la palabra del estudio expositivo que llevamos de Juan, ¿verdad? Vamos hoy a entrar al capítulo número 7. Tenemos el capítulo 7 y vamos a iniciar en el versículo 37. Del 37 al 53 vamos a estar estudiando, ¿verdad?, la porción de esta tarde. De manera que vamos de inmediato. Juan, capítulo 7, del 37 en adelante. Dice así la palabra de Dios. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente por causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él algunos de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, en el cual era uno de ellos. Dice Nicodemo: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Cada uno se fue a su casa. Dios Padre, amado Señor, aquí estamos con nuestros corazones sedientos, con nuestros corazones deseosos del agua de vida. Aquí estamos una vez más para que tu palabra, Señor, haga nido en nuestros corazones, para que nuestros pensamientos
sean conforme a tus pensamientos. Guíanos a tu verdad, Señor. Somos incapaces por algún esfuerzo hecho de parte nuestra, pero por tu gracia y por tu misericordia seremos vencedores, seremos luz en un mundo que está cargado de mentira, de engaño, de maldad. Sé con nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aquí vemos, hermanos, que la porción inicia hablando de en el último y gran día de la fiesta. Ya habíamos dicho en la semana pasada, ¿verdad?, que las fiestas de el tabernáculo, ¿verdad?, se estaba realizando durante 7 días. 7 días estaban durando esta fiesta, y aquí inicia la porción diciendo: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed de Dios, si alguno tiene sed espiritual, venga a mí y beba. De manera, hermanos, que hemos llegado al último y gran día de la fiesta de los tabernáculos, fiesta que celebraba el pueblo judío en el mes de octubre. Esta era la última celebración de Jesús en Jerusalén, ¿verdad? Ya habíamos dicho que se está acercando el día de su muerte. Entonces este es la última celebración de Jesús en Jerusalén, y por esto se dispone a cerrar, vamos a decir, con broche de oro. Jesús nuevamente arremete contra los adversarios, que ustedes saben, que nosotros sabemos cómo son esos adversarios judíos y sacerdotes, cómo buscaban desde un principio la manera, ¿verdad?, de querer acorralar al Señor Jesucristo, pero no sabiendo que el Señor Jesucristo sí sabía cuándo iba Él mismo a entregarse, ¿verdad? Pudiéramos decir que estos primeros versículos tienen la base central de todo el Evangelio, en el cual reposa la salvación que toda persona recibe cuando cree en el Señor Jesucristo. Esa es la salvación gratuita. Eso es lo que el Señor ha iniciado desde su ministerio. Ese fue el ministerio que Dios encargó a Juan el Bautista, ¿verdad?, para que igual vaya por el mundo a predicar el Evangelio. Pero es lamentable, hermano, que los judíos no entendieron la enseñanza. Oigan, es lamentable que los judíos no se apropiaron de esa enseñanza, porque tenían sus corazones duros. Pero sí hay algo importante, que la predicación del Evangelio de Jesucristo a los judíos, a todas las naciones, había de ver gente incrédula que no creyese. ¿Por qué? Porque no todos podían creer en el Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que así pueda cumplirse el plan de redención. Porque el Señor Jesucristo vino a predicar la buena nueva, arrepentimiento de salvación. Pero recordemos que el mismo Señor dijo, y dice aquí en su palabra, que los perdidos van a ser como la arena del mar. ¿Por qué? Porque esos que son en contra de Cristo, esos adversarios,
fueron los que llevaron a que se cumpliese el plan de salvación. Aún el incrédulo, Dios lo usa para que se cumpla el plan de salvación. Aún Judas ha estado sentenciado a la horca, pero fue un instrumento del plan de salvación de Dios. Porque el Señor Jesucristo ha de derramar su sangre para el perdón de pecado de cada uno de nosotros. De manera que esa es la buena noticia, ¿verdad?, que nosotros recibimos de este evangelio de salvación. Hoy vamos a estar mirando, ¿verdad? Vamos a ver la oferta de ese plan maravilloso del Señor, de ese gran mensaje, y lo vamos a ver bajo el bosquejo que sigue a continuación. En primer lugar, vamos a ver las particularidades del mensaje del Señor Jesucristo a estos judíos, a estos sacerdotes religiosos, tradicionalistas, ¿verdad? Vamos a ver el contenido del mensaje del Señor Jesucristo, y en tercer lugar vamos a ver el efecto de ese mensaje del Señor Jesucristo. De manera que, mirando las particularidades del mensaje, vemos entonces el momento, vemos la ocasión de ese mensaje. Como dijimos anteriormente, ¿verdad?, estamos celebrando la fiesta de los tabernáculos, fiesta que conmemoraban ese pueblo, recordando lo que dijimos las semanas anteriores. Ellos recordaban el tiempo en el que Dios le tenía morando, viviendo en el desierto, viviendo bajo carpa 40 años, manifestando esa humildad, 40 años esperando que cada día el Señor le mandara el sustento, 40 años que no se cambiaban sus ropas. ¿Por qué no se cambiaban sus ropas? Porque Dios no permitía que se le dañasen. Ese es el Dios que es capaz de transformar cualquier corazón que se encuentre aquí sin Cristo. Ese es el propósito de todo evangelio de salvación. Como vemos en el versículo 37, ¿verdad? Mencionamos en la introducción de este mismo mensaje, Jesús esperó el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos para hacer esta maravillosa declaración. El que tiene sed, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Hermanos, ¿quién de los que estamos aquí no tiene sed de Cristo? Todos necesitamos de Cristo. Todos necesitamos de Cristo. Ese es el mensaje, ¿verdad?, de salvación. Esta fiesta era de gran solemnidad en Israel, porque traía al pueblo ese sentimiento de nostalgia. Al mismo tiempo traía un deseo de dar acción de gracia. Ellos se reunían en esa fiesta de los tabernáculos para adorar a Dios y decirle: gracias, Señor, por sacarme de la esclavitud con esos faraones que nos daban latigazos. Ese es el mismo Dios que está dispuesto a sacar de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de la mentira, de la esclavitud de la vanagloria de la vida. Ese es el mismo Jesucristo que está dispuesto a sacarnos a cada uno de nosotros de esa esclavitud. Ese es el mismo Señor Jesucristo que está dispuesto a sacarnos, ¿verdad?, a romper esa cadena que tiene todo hombre que está sin Cristo Jesús. Gloria a Jesús. Es
uno de estos lugares, ¿verdad? También donde se celebró esa fiesta de los tabernáculos, que mayormente se hacía en las plazas públicas, en el templo. ¿Pero por qué? Porque, como dijimos en las semanas anteriores, la multiplicación de los peces, ¿cuántas personas habían? 5,000 por un lado y otro grupo por otro. ¿Por qué? Porque detrás de Jesús no eran una ni dos personas, eran miles y miles. De manera que esta fiesta de los tabernáculos se hacía posiblemente en el templo, aunque Juan aquí, el apóstol, no especifica en ningún momento cuál es el lugar, ¿verdad? Pero ahora vemos cómo el Señor habla en voz alta para poder ser escuchado por la gran multitud. Vemos el 37 como inicia: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De manera que, como en ese tiempo no se usaba esto que Dios nos ha dado ahora, ¿verdad? Este micrófono, pues aquí dice la porción que él tuvo que alzar la voz. Y yo entiendo, desde mi punto de vista no bíblico, ¿verdad? Yo entendería que el Dios Todopoderoso puede estar aquí hablando en voz baja, y los 10,000 que están allá atrás le escuchan también, porque Dios está donde quiera. Ese es un punto de vista mío, que lo creo por fe, ¿verdad? De manera que era un anhelo de Jesús que todas las almas que allí estaban pudiesen oír sus palabras, pudiesen aceptar la invitación que haría. Pues esta invitación constituye la esencia del Evangelio de Jesucristo, predicado para la salvación de todas las almas. Ese es el anhelo de Cristo. Ese es el anhelo de Dios Padre, que ninguna persona en la comunidad de Juan Tomás deje de recibir este Evangelio de salvación. Porque que el Señor Jesucristo vino a rescatar los perdidos. Él no quiere que nadie vaya al infierno. Por eso es que la Biblia dice en Pedro 3:9 que el Señor no retarda su promesa de que el Señor Jesucristo viene. No se retarda, que Él es tan misericordioso que Él no quiere que ninguna persona de Juan Tomás se pierda porque no haya recibido a Cristo. El Señor no quiere que ninguna persona del mundo se pierda porque no haya recibido la obra de salvación por medio de Cristo. Pero Él no retarda su promesa. Según muchas personas la tienen por tardanza, sino más bien que Él es paciente para con todos los hombres, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, eso lo sabemos, que sin arrepentimiento no hay intimidad con Dios. Pero Dios ama un corazón que le dice: Señor, yo no tengo fuerza para perdonar a mi amigo, a mi amiga, a mi vecino. Yo no tengo fuerza. Dame tú esa fuerza. Y Él dice que Él le da esfuerzo y le da la fuerza al que no tiene ninguna. Él le da esfuerzo al cansado y le multiplica la fuerza del que no tiene, 0. Ustedes ven un carro que está a 0 millas, que no ha dado ni siquiera una vuelta a la goma. Eso es que el Señor, al que no tiene nada de fuerza, se la multiplica enormemente. Ese es el Dios que tenemos, que nos ama, ¿verdad? Gloria a Jesús. Es nuestro Salvador, nuestro Señor. El propósito, vamos a ver, del mensaje. Jesús tenía un objetivo específico con esta invitación. Este propósito se hace claramente visible y entendible cuando oímos su palabra.
Cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios, el Espíritu Santo habla a nuestra mente, a nuestro corazón. Cuando tú agarras la Biblia y le dices: Señor, háblame por medio de tu palabra, yo quiero aprender de ti, yo quiero conocer de ti. El Espíritu Santo, así como el Espíritu Santo es el que le da convicción de pecado, ese mismo Espíritu Santo hace que tú anheles la palabra de Dios, que tú anheles ese alimento, ¿verdad?, espiritual para salvación. Gloria a Jesús. De manera que ese es el propósito. Evidentemente, este propósito particular durante este último día de la fiesta de los tabernáculos era hacer una poderosa y tremenda invitación para que todo aquel que tuviera sed espiritual y deseara alcanzar la eterna satisfacción en Él, pueda ser bienaventurado. Ese es el propósito. Por eso el Señor Jesucristo siempre buscaba esa ocasión de predicar ese evangelio de arrepentimiento. Arrepentido y convertido, para que sean borrados vuestros pecados. Ese es el evangelio. Eso fue lo que el Señor Jesucristo vino a decir. Y eso es lo que nos manda a nosotros a decir de esa misma manera. Vemos también el contenido entonces del mensaje. Ese contenido tiene una invitación gratuita. Una invitación gratuita. Hay muchas ofertas en la vida que tienen un precio, pero esta oferta, esta invitación, este plan de salvación es gratis para todo hombre. Ya Cristo pagó el precio con su sangre, con su dolor, con su aflicción, para que ninguno de nosotros padezca esa aflicción. Ya Él la pagó, para que ninguno de nosotros vaya a ese infierno eterno que está reservado para Satanás y una clase de gente. Aquella gente soberbia y aquella gente que no ha querido hacer caso al Señor. Es Apocalipsis, hermanos, 22:17, que aplica y caracteriza, ¿verdad?, esta invitación de Jesús como una invitación gratuita, como lo dice el 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Como vemos, este versículo usa una hermosa metáfora para esta maravillosa invitación que nos hace Jesús, ¿verdad? De manera que dice 22 de Apocalipsis 17: y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Todo el plan de salvación es gratis. Nadie tiene excusa para decir: a mí no me hablaron de que tenía que arrepentirme de mis pecados. A mí no me hablaron de que tenía que ir a la fuente de agua viva. Solo tenemos, hermanos, que recordar a la mujer samaritana, ¿verdad? Cuando iniciamos este estudio, como el Señor Jesucristo dice que le era necesario pasar ¿por dónde? Por Samaria. ¿Por qué tenía el Señor Jesucristo que pasar por Samaria? Porque tenía un encuentro personal con una mujer pecadora, con una mujer que había tenido 5 o 6 maridos ajenos, con una mujer que vivía en pecado. Pero esta mujer le dice al Señor Jesucristo: yo quiero el agua viva, dame de esa agua. Es maravilloso, hermano, saber
cómo Dios se manifiesta en los corazones que se humillan. Porque es cierto, el corazón del hombre es duro para humillarse. Y por eso deja de alcanzar esas bendiciones que tiene el Señor para todos aquellos, ¿verdad?, que se pueden humillar ante Él. Vemos una oferta para los que tienen sed. Una oferta para los que tienen sed. Una oferta para los que tenemos hambre y sed de justicia. Si nosotros miramos hacia afuera ahora, aquí estamos en el templo, pero si miramos hacia la televisión, si miramos hacia la ciudad, no todos tienen esa hambre de justicia. Sí, muchos tienen hambre de injusticia. Así que anda el mundo, porque todo aquel que está sin Cristo anda en oscuridad, dice la palabra. Yo soy la luz del mundo, quien a mí viene no andará en tinieblas. Pero el que está sin Cristo, ¿cómo anda? Definitivamente. De manera, hermanos, que esta oferta para los que tienen sed, esta es una oferta que Jesús hace de manera universal para todos. Todo aquel que sienta sed, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Los únicos que están excluidos de beberla son los que creen que están saciados. Todo aquel que entiende que no necesita de Cristo está incluido. Todo aquel que entiende que no necesita perdón de pecado está excluido de este plan. No aplica para él. Todo aquel que se entiende sabio en su propia inteligencia, aquel que se considera inteligente, capaz, este plan no aplica para él. Porque ya él entiende que no necesita del Salvador. Pero la consecuencia de ese conocimiento, dice el Señor, que la sabiduría del hombre, ¿verdad?, es necedad para Dios. Asimismo lo dice. Como vemos, esta oferta es para aquel que no ha tomado del agua viva. Porque el que la ha tomado está saciado. O sea, es para aquellos que beben de cisterna rota. Ese es el plan. Para aquellos que están tomando agua de cisterna rota. ¿Cuál es esa cisterna rota? Aquellos que tienen la esperanza en cualquier cosa menos en el Señor Jesucristo. Aquellos que tienen su esperanza en amigos terrenales y no en el Señor Jesucristo. Aquellos que tienen su esperanza en religiones y no en la palabra de perdón y de salvación que nos da el Señor Jesucristo. Aquí nosotros vemos que Jeremías capítulo 2 verso 13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Eso es lo que hace toda persona que vive sin Cristo. Vive buscando atajos para solucionar necesidades económicas. Vive buscando atajos para buscar la salud donde no debe. No. Es que yo necesito solucionar este problema. Donde me digan que vaya, yo voy. Si me dicen que a las 12 de la noche, yo voy. Si me dicen que a las 2 de la tarde, yo voy. Pero yo necesito salir de ese problema, cuésteme lo que me cueste. Pero están hablando humanamente.
Porque cuando usted le dice, esa situación, ese problema, yo la voy a poner en la mano del Dios poderoso, del que murió en la cruz por mis pecados, yo voy a poner ese problema, yo voy a poner esa situación, y hay respuesta en Cristo. Porque cuando se va a buscar en cisternas rotas es cuando se va donde hombres de esta tierra a buscar solución, que es del cielo que tiene que venir. Nadie me va a dar una solución para mi alma aquí, solamente Cristo. Nadie me va a dar a mí perdón de pecado, tranquilidad a mi alma en esta tierra, ni mi madre, ni mi padre le va a dar tranquilidad a mi alma. Solamente el que murió en la cruz para darme perdón de pecado. De lo contrario, si busco en otro lugar, estoy buscando en cisterna rota. Ni más ni menos que en cisterna rota. Vemos a los que están vacíos, esa fuente, esa cisterna rota, son aquellos que están vacíos e insatisfechos. A esto Jesús le promete una satisfacción plena al conocerle a Él. Hasta que una persona no conoce de Cristo, hermano, eso es así. Hasta que un ser humano no conoce de Cristo, no tiene paz, no tiene satisfacción, está confundido, porque tiene una migaja de cariño de un familiar, porque tiene una migaja de 2 pesos de un jefe y ya le entiende que eso es satisfacción. No, papá, la satisfacción plena viene cuando se tiene a Jesucristo en su corazón. Eso es lo que el Señor Jesucristo nos dice aquí, ¿verdad? Promete una satisfacción plena al conocerle a Él y al depositar su confianza en Él, como lo hizo la mujer samaritana. Esta mujer quedó satisfecha cuando conoció al Señor. Pero lo bueno de esta mujer, lo maravilloso de esta mujer, que a ella quedar saciada al recibir al Señor Jesucristo, ¿de qué nos acordamos nosotros? De aquellos estudios anteriores que hizo esta mujer, que se fue por toda la ciudad a anunciar lo que el Señor Jesucristo había hecho en ella, y tuvo efecto, que ella salió a predicar de Jesucristo, como tenemos nosotros que predicarle a nuestra familia. Porque ya luego ustedes se acuerdan que los mismos samaritanos le dijeron a la mujer samaritana, no. O sea, yo agregaría, yo ahora, no en la Biblia, yo agregaría que los samaritanos le dijeron a la mujer samaritana, quieta ya, no te preocupes, ya, tú no tienes que decirnos nada, ya nosotros estamos claros, ya nosotros no estamos creyendo por lo que tú dices que es verdad, nosotros estamos creyendo porque ya tenemos ese Salvador.